Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Aslemberg expone a Özcan y sus mensajes secretos, revelando un detalle impactante: teme a la soledad. La noticia que ha conmocionado a todos en el mundo del espectáculo llegó esta semana cuando Aslemberg decidió hacer públicos algunos mensajes que había recibido de Özcan. Según fuentes cercanas, la actriz no pudo soportar más la presión de esas palabras y tomó la decisión de mostrarlos, causando un verdadero revuelo entre sus seguidores. No podía seguir callando, era necesario que todos supieran la verdad, declaró Asl con una voz serena pero firme. Los mensajes que Enver compartió contenían frases directas, cargadas de emociones y dudas personales. En uno de ellos, Özcan escribió: Asl, la verdad es que me aterra la idea de quedarme solo. Siento que cada silencio me grita más fuerte que cualquier palabra. Estas palabras impactaron a todos, mostrando un lado desconocido del cantante, que siempre se ha mostrado fuerte y seguro en el escenario. La reacción de Asl fue clara. Me sorprendió leer tanta vulnerabilidad. Al principio pensé que era un simple desahogo, pero cuando los mensajes se repitieron, entendí que había algo más profundo. Era necesario que el público también lo supiera, porque detrás de la imagen pública hay un hombre que está luchando contra sus propios miedos. El tema rápidamente se volvió viral en las redes sociales, y los fanáticos de ambos artistas comenzaron a opinar. Algunos mostraron empatía hacia Özcan, diciendo que todos en algún momento sentimos miedo a la soledad. Otros, sin embargo, criticaron la exposición pública de sus sentimientos privados. Una seguidora comentó en Instagram: Asl hizo lo correcto, porque no podemos idealizar a nadie. Todos somos humanos, incluso las estrellas que admiramos. Mientras tanto, Özcan no tardó en responder a las acusaciones de exposición. En una entrevista improvisada, se le vio claramente afectado, aunque intentó mantener la calma. No niego mis palabras, porque fueron escritas desde lo más profundo de mi corazón. Sí, tengo miedo a estar solo, ¿y qué? No me avergüenza decirlo. Quizás ahora muchos entiendan que detrás de un artista hay una persona común, con sentimientos reales. Estas declaraciones generaron aún más debate. Algunos expertos en psicología invitados a programas de televisión señalaron que el miedo a la soledad es uno de los temores más universales, y que ver a una figura pública como Özcan admitirlo puede ayudar a normalizar estas conversaciones. Lo que estamos presenciando es una humanización de la figura del artista. No todo es glamour ni éxito, también existe la fragilidad, explicó una psicóloga reconocida en un programa matutino. La polémica siguió creciendo conforme los días pasaban. Programas de televisión, portales de noticias y revistas de espectáculos dedicaron amplios espacios para analizar cada detalle de los mensajes y la decisión de Aslemberg de hacerlos públicos. Se generaron mesas de debate en las que periodistas, psicólogos y hasta otros artistas opinaron sobre la situación, elevando aún más la atención mediática. Uno de los puntos más discutidos fue la delgada línea entre la vida privada y la exposición pública de los famosos. Algunos especialistas en comunicación señalaron que, aunque los artistas saben que gran parte de su vida será observada, existen límites que no deberían traspasarse. Revelar mensajes privados es un acto que puede considerarse como una traición a la intimidad, aunque las intenciones sean las de mostrar la verdad, afirmó un conocido analista de medios. En contraste, otros expertos defendieron la postura de Asl, argumentando que la presión emocional que ella vivió justificaba la decisión. Según sus declaraciones, la actriz llevaba tiempo guardando silencio y soportando la carga de los mensajes, hasta que decidió que el público debía conocer lo que sucedía detrás de las cámaras.
Esta revelación, según algunos, podría convertirse en un ejemplo de valentía para otros que sufren situaciones similares. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escenario más intenso de la discusión. Hashtags como #Aslembervaliente y #Todos tememos a la soledad se posicionaron rápidamente en tendencia. Los fanáticos se dividieron, mientras unos apoyaban la honestidad de Enver, otros criticaban que expusiera algo tan personal. Memes, videos de reacción y transmisiones en vivo alimentaron el fenómeno, que ya parecía imparable. Por su parte, Özcan, visiblemente afectado por la magnitud del escándalo, decidió retirarse temporalmente de las redes sociales. Cercanos al cantante aseguraron que necesitaba tiempo para reflexionar y procesar lo ocurrido. No obstante, su equipo de representantes emitió un comunicado breve: Özcan se encuentra en un momento de introspección. Pide respeto y comprensión mientras atraviesa esta situación personal. El comunicado, lejos de calmar la polémica, reavivó la curiosidad del público. Programas de espectáculos comenzaron a especular sobre si habría una reconciliación o si la relación entre ambos había quedado rota de forma definitiva. Algunos panelistas incluso sugirieron que podría tratarse de una estrategia mediática, aunque no había pruebas de ello. Mientras tanto, marcas y patrocinadores vinculados tanto a como a Özcan se vieron obligados a pronunciarse. Algunas empresas expresaron su apoyo a la actriz, destacando su transparencia y fortaleza, mientras que otras optaron por mantener la neutralidad, temiendo involucrarse en una controversia tan delicada. Este impacto en la imagen pública de ambos artistas dejó claro que, en el mundo del espectáculo, la frontera entre lo personal y lo profesional es cada vez más difusa. En medio de todo este torbellino, los fanáticos más cercanos comenzaron a organizar campañas de apoyo en redes. Se publicaron mensajes motivacionales, cartas abiertas y hasta videos recopilatorios que mostraban los mejores momentos de ambos artistas en sus carreras. La intención era recordar al público que, más allá del escándalo, tanto como Özcan son figuras que han aportado mucho al arte y la música. La historia aún no ha llegado a su desenlace. Lo que comenzó como una revelación inesperada de mensajes privados se transformó en un fenómeno social que expuso las vulnerabilidades humanas y el poder de la exposición mediática. Ahora, todos esperan cuál será el próximo paso. ¿Se reconciliarán públicamente? ¿Seguirán caminos separados? ¿O acaso veremos una colaboración artística que transforme esta crisis en una nueva oportunidad? ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta situación? ¿Fue correcto que Ash revelara los mensajes o debió mantenerlos en privado? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.